Spoiler alert, voy a aprovechar esta recorrida, este viaje para sacarle data a él. Quiero conocerlo un poco más a él. Algunos días de lágrimas porque tengo que despedirme de algo que ya no entra. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Estamos aquí en un barrio lejano de Tokio, que no me acuerdo el nombre, es muy mal ahí. Tengo aquí a alguien que me va a decir cuál es el nombre del barrio, porque me encontré una persona que habla español. Disculpa, ¿qué tal? Ya se me está olvidando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Kodaira se llama el barrio. Ahí está. Si no me equivoco, también no vengo hace muchos años. ¿Qué tal, muchachos? Bueno, supongo que a él ya lo conocen, y si no lo conoces te voy a dejar, mira, acá sus redes, por ahí su canal, todo. Anda a chequearlo, y creo que él nos va a hacer un pequeño tour por este sitio para ver qué hay interesante, ¿no? Sí, hay bastantes cositas, a veces hay que rebuscar, hay que estar atento también, porque como puedes ver ahí, todo así entreverado. Para, ¿de verdad me estás diciendo que no conoces a Japan Gemu? Akira Kaneko, alias Gemu, no solo es un youtuber, este tipo es un creativo publicista, es medio peruano, medio japonés y lleva la cultura pop y el coleccionismo en las venas. Si te gusta este canal, su canal te va a encantar porque es una ventana al paraíso nipón y sobre todo a los tesoros frikis. ¿Qué vamos a hacer con él el día de hoy? Vamos a recorrer una serie de tiendas. Pero ¿cuál es el chiste de estas tiendas? Que son tiendas que solo él conoce. ¿Por qué? Porque están lejos del centro de Tokio y por lo tanto no suelen tener la visita de gaijin como uno. Así que nada, vamos girando por acá y a ver qué aparece ya. Incluso acabamos de entrar y ya hay cositas yankees que no abunda tanto por Tokio, ¿eh? Los yankees no abunda. Esto sería el hobby off, ¿verdad? Ese es el hobby off, sí. Siempre hay que estar atento porque hay algunos que son póster normales, pero hay otros que son de la época de lanzamiento de alguna película, de algo así, que de repente acá no agarra un valor tan importante, pero fuera sí, ¿no? Fuera sí. Pero en mi casa sí. Entonces, algunos sí. Hay que mirar las letras pequeñas, a ver si tiene fecha. Estábamos preocupados por si nos decían algo de la cámara, pero el señor no dijo nada, así que... El chiste también de alejarse un poco es poder encontrar cosas que no ves por Tokio. Hay cositas que se acaban en un día, ¿no? ¿Te gusta Pokémon? Sí, pero ahora después te voy a dar algo de Pokémon que mandó mi amigo Gonza, que si no lo entrego me mata. Vale, mira ahí. Hablando de Pokémon, sí. Pero por sobre todo tengo en casa un niño fan de Pokémon. ¡Pikachu! Sí. Ha subido bastante en realidad, pero bueno. Ya verlo ya a veces es complicado. Game Boy Color 6600 está muy bien, ¿eh? Sí, claro, es que ya estamos un poquito más alejados. Sí, ayer vi por Akihabara 20.000. Uy, no sé, quizás me llevo una, es la que me falta. Si te alejas más, todavía es... Esa también me falta. Hasta 5, 4,500. Bueno, vamos a ir mirando un poco y después... mira. Esa está bonita. Esa es una edición especial, esa es la edición Rockman o como se le conoce afuera de Japón, Mega Man. Ahí está. A ver esto. Jueguito. Normalmente siempre cuando sale un juego, a la par no lo venden juntos obviamente, pero sale siempre como una revista de guía, ¿no? Y bueno, acá la han juntado los dos, el juego y la revistita de guía, que también es de la época, debe de ser del mismo año, 1994. Ahí está. Así que igual, 1994. Y 2200 no está mal. No está mal. Después de estar en Tokio, está muy bien. Hay unos precios muy violentos en Tokio. Está que vi un Dragon Ball por aquí, 6600. Pero no tengo Mega Drive. Igual muchas consolas que no tengo, me he llevado jueguitos. Sí. Algún día. A ver Esto lo sabrás vos. Evidentemente no significa este plástico. Que esté sellado. Claro, está sellado aquí. Está sellado aquí, sí. Tiene una máquina especial que quita el aire y bueno, lo deja así, ¿no? Sí. Además, los juegos de Nintendo 64, Super Nintendo no venían como que sellados acá. En América no me acuerdo. Yo creo que sí. Lo que se fijan mucho acá es la pestaña. Por ejemplo, cuando ya está doblado, una línea ligera aunque sea, quiere decir que ya ha sido abierto. Pero si no lo tiene, quiere decir que está impoluto, ¿no? Está nuevo. Y en general en estas tiendas tenés también una etiqueta, algo que te dice qué estado tiene. Si fue abierto, todo eso, ¿no? Si está nuevo, te lo ponen. Claro. Y lo vas a ver en el precio, la verdad. Jamás abierto. Pero este vale 0,880. Supongamos que es 880. Sí. El Super Mario World, a ver a cuánto cotiza. 2200. Igual todo ha subido, mira, el Coro Kabi de Kirby, 1650 yenes. Aún así es barato.
digamos, para ahora, porque en Tokio lo he visto hasta 3.500, pero antes está a 100 yenes. Te digo, de hace 4 años atrás. Pero si me llego a agarrar la Game Boy Color, voy a tener que venir aquí a mirar algún juego. Otra cosa que me llevé la otra vez son varios juegos del 64. Street Fighter 2, 330. Los de Rockman están caros en general. Switch. Ediciones especiales, bueno, el de Animal Crossing. Esto off topic fuera del video, pero me compré ahora la consolita esta, la Ally de Asus. Ah, que es ya. como sí. Sí. Y emula perfecto la Switch. ¿Ah, sí? Así que mi Switch ya creo que va a quedar obsoleta. Me olvido. Yo sé que la gente ya sabe todo. Y si te siguen a vos deben saber mucho más. Pero quiero saber qué es la zona Yang. La zona Yang es la zona donde no se hacen problemas de revisar las cosas y lo colocan a un precio más barato, pero no te aseguran si funciona o no. A veces sí, te dicen puede fallar esto, puede fallar el otro, pero siempre alguito falla. O la pantalla está un poquito arañada, pero no es un material que está como que... Los japoneses son muy exigentes, así que para ellos que esté en óptimas condiciones para la venta es de que de verdad esté en óptimas condiciones, y si ya tiene algún fallo ya se va para la zona oculta. Que yo he notado es que en muchas tiendas en la etiqueta te especifica justo cuál es el problema. Claro, si no lees japonés no lo vas a entender. Otra cosa que me estaría faltando es una PSP, que la tuve en su momento y la tenía liberada. Así que fue mi máquina favorita de emulación por mucho tiempo. Mira, por ejemplo, 3.850. Ah, aquí hay más. Bueno, Pocket me llevé en el otro viaje. Me habrá costado 6.000. Esta me la llevaría, pero pesa tanto que... Igual, por ejemplo, cuando no entiendas, que hay algunos kanjis que igual a veces se podrían complicar para mí también, le metes su traducción, ¿se has hecho, no? Eso. Y ya de ahí ya normal, ¿no? Yo manejo hiragana, katakana y algunos kanjis. Ah, pero que sepas katakana y hiragana ya... Es que fui 4 años a una escuela japonesa cuando era chico. Ah, ok. De los 11 a los 14. 2000 y algo, pero esto dijimos es junk. Sí, acá por ejemplo te está diciendo de que se incendió, es decir, Se quemó. Funciona, pero tiene arañón en la pantalla. Ahora, no sabemos qué tanto, se tiene que llamar para que te lo enseñe porque Sí, y está está justo tapando tapada. la etiqueta. Pero por ejemplo, la otra vez me llevé una 3DS junk y estaba perfecta, solo que no funcionaba una de las cámaras. Cosa que no importa ya porque esa cámara Claro. también Que no voy a... va más a la pena. Sí, Aquí para los músicos. y si te falta un control remoto, ya sabes, venía a Japón. Y si te falta una guitarra, también. Sí. Por ejemplo, esta de acá en dólares sería $20 pues, aproximadamente. Ahora, que esté bien, no sé, pero supuestamente Sí, pero lo han chequeado. está a punto de abrirse al medio. Ah, bueno, sí. Ya si eres rockero, mejor no. Hay que mirar bien. Si necesitas un cable de red, también aquí. ¿Qué necesitas? Lo interesante de Japón es que encontrás lo que sea que necesites, no importa qué. Bueno, acá también tenés que caminar con paciencia, mirar, porque hay cosas por todos lados. Super Nintendo, Super Famicom, bueno. ¿Esto cuánto cotiza? 330. Está un poco amarillo. 550. Yo ando con problemas con el mando mío. El 64. Bueno, ¿cómo haces vos con el espacio viviendo en Japón? Tengo que ser Japón muy no abunda selecto. el espacio. Tengo que ser muy selecto y algunos días de lágrimas porque tengo que despedirme de algo que ya no entra. Y bueno, pero por eso, bueno, antes lo ponía en el almacén. Tenía un almacén alquilado solamente para poner todas las cosas porque tantas bolsas sorpresa y todas las cosas que compro es imposible. Y mi oficina es un cuartito y mi esposa me tiene terminantemente prohibido colocar algo en la sala. Sí. Sí, entonces... La historia de mi vida también. Sí, así que cualquier cosa que valore el feng shui del ambiente exterior, dentro, cualquier porquería que sea, pero fuera, nada. Así que bueno, ni modo, tengo que escoger qué cosas. Y ahora estoy con una tienda. Ahora con la tienda estoy que le doy salida a varias cositas. Y también vi que estaban ahí sacando algunas cosas por Instagram. Sí, también. Pero no en el tuyo. No, el de mi esposa. Ahí está. Cosas que él tiene a veces en los videos. Si te interesa alguna, ponemos aquí la cuenta para que quizás alguna te la lleves a tu casa. Yo si me viniera a vivir a Japón haría lo mismo que él. Pero no porque quiero vender cosas, sino porque me va a permitir comprar más cosas. Después me desprendo las cosas, pero pude hacer el video comprándolo. Yo con eso contento. Dragon Ball, a ver qué tal los precios. 1000 y algo, todo 1000 y algo. Este está un poco raro. A veces hay figuras con unas caras que... El peor año para mí, el peor año de las figuras de Dragon Ball es el año 2009. No sé por qué salieron monstruosidad tras monstruosidad. Hay algunas buenas, sí, pero 2009... Algunas. sí, complicado.
Ah, no, este es un Model Kit, sí. Sí, es un Model Kit, no es Figuarts. ¿Tú pensabas que No, era sí, no, Figuarts? pensé que era otra línea que es como parecida a esa, pero un poco más baja de calidad. Pero ya. no. Figures, ahí vengo en búsqueda, pero en Akihabara está imposible, ya no hay nada. O tenés los mismos 4 o 5. Después es un infierno porque veo cualquier cosa y me quiero llevar ya cualquier cosa. No sé qué es, pero me lo llevo. A ver qué es. 880. Esto está simpático. Si de pronto en la que voy muy rápido ven cosas que les resultan interesantes, me avisan para que en otros videos esté más atento y frene en esas partes. Ese está muy bueno, pero por 11.000 no me gusta tanto. Hay que observar muy bien en Japón, porque de pronto el que querías está ya en el fondo, o peor, el que no querías, porque no sabías que existía, y lo viste. Y después la zona bolsita también es muy clásica por aquí, ¿no? Sí, es mucho. Normalmente la gente compra su figura, bota la caja y después ya cuando quieren hacer espacio, pues ya lo venden sin caja, así que hay mucho en bolsa. Y mejor precio que con caja, ¿no? Sí, de todas maneras. La varita de una saga que nunca vi. La decepción, la traición, amigo. Warner no deja de mandarme varitas, cosas de Harry Potter. ¿Y nunca viste? Vi la 1 Ya, y después igual. vi una de Animales Fantásticos, no tengo ni idea. Lo peor es que no me guste, es que no lo vi. De pronto me miro la saga y está muy bueno. Mario. Pasillo sin fin. Zona Pokémon. Esta es la zona donde yo... Ah, no, aquí ya no es Pokémon. Pokémon del otro lado. Esta es la zona donde yo ya mucho no entiendo. Un Furby. ¿Alguno de ustedes ha tenido Furby? Comente por ahí abajo. Figura de la NBA. De Chicago Bulls. Dennis Rodman. Michael Jordan. Tony Kukoc. Ese me gustó, ¿eh? Yo que soy muy amigo del básquet. Ese me gustó. Hay que mirar aquí con cuidado. Tortugas Ninja. Hay mucho yankee por acá, ¿eh? Estás armando el set. Sí, hay tiendas que se especializan un poquito más en... Lo que pasa es que Harroff es una cadena, pero la verdad que tiene mucho que ver con el encargado de la cadena, el dueño, ¿no? Porque si el dueño tira un poquito más para franquicias americanas, vas a ver mucho de Marvel, porque también acá en Japón se produce. Entonces, sí, o cosas antiguas de los 90, de Warner, todo eso, se ve. Pero más alejado de Tokio. Por el centro de Sí, Tokio sí. Es lo que está por ahí. Figuritas de anime. Pero esto está difícil de ver, ¿eh? Por lo menos ahora. Justo te comentaba de que, bueno, vamos, si quieres hacemos un recorrido, pero nos alejamos de allá, porque si no, no... Yo hoy estoy entregado. Haremos lo que el profesional diga. Hay un par de tortugas aquí. 3.300. Spoiler alert, voy a aprovechar esta recorrida, este viaje para sacarle data a él. Quiero conocerlo un poco más a él y ustedes quizás que solamente lo ven recorriendo, no saben tanto de su vida. Voy a aprovechar para hacer una semi-entrevista. Le voy a preguntar de qué color son sus calzones y todas esas cosas que vos querés saber. Godzilla. Epa, ese. 39.000. Amigo, Godzilla siempre presente. El Super Sentai también. A ver si de pronto me llego a encontrar alguno de los que ando en búsqueda. ¡Opa! Sí, ese. Ese me interesa, pero lástima que es uno solo, no puedo hacer nada con eso. El rojo de Zyurenja. Ese me gusta. A ver aquí abajo. Lo que pasa es que hay tantas series modernas de esto, tantas, que es imposible. E infinitos. Que yo ni conozco. Por aquí... Ese está bonito. Y otra cosa, si venís acá y vas a viajar, lo peor que podés llevar son los robotitos que son todos gigantescos. Es un problema. De hecho, vi un par muy buenos que no me pude llevar ni de casualidad, porque en un momento tendré que volver a Argentina y me los tengo que poner de sombrero. Así, mirando. Como ahora me encontré unas armas de Zyurenja. Miren esta. El que sabe, sabe que es esta 1100. Está muy grande también, pero está muy bien. Hurgando. Están acomodados por color. Esta es zona de mi agrado. Super Sentai y todo eso. Sentai. Así hurgando, en otras tiendas he encontrado unas cosas muy interesantes. De Super Sentai yo creo que sí se puede ver, ¿no? Pero también es verdad que hay mucho extranjero buscando Sí. de ciertas series. Entonces se debe ir rápido. Este es un mundo del que no entiendo bien. Pero este te puede gustar. Yo igual, cuando empecé no conocía. Este sí. Sí, ese sí. Este no entiendo tanto.
El mundo del Dragon Ball, que a ti te gusta Dragon Ball, y de los cardas, eran que los cardas eran pequeñas máquinas expendedoras donde botaban cartas al azar. Y cada carta en su época estaba 20 yenes, 50 yenes, 10 yenes, y son estas cartas de principios de los 90. Si tenías suerte, igual que ahora, jugaban con el tema de que te tocaba una holográfica, te tocaba, ¿no? Y hay muchas cartas que, como verás, tienen distintas formas, distintos logos, también remarques, porque sacaron de muchos tipos, ¿no? Este es el Dragon Ball GT Cardas 200, así se llama, ¿no? Y salen, por ejemplo, 20 cartas, 50 cartas de esa colección, igual que los gachapones actualmente. Y después antes sacaron el de 100, esto no me acuerdo cómo se llamaba este de acá, que todo era así como que diamantito, de ahí sacaban de todo tipo, la verdad. O los Special, que por acá tiene que haber este es un Special, no, estos de acá. Yo tengo de estos. Ah, ya, de los Power Level, sí. Todos estos, mira, son holográficos. También te podían tocar normales, pero acá parece que no hay los Pero normales. también saqué un par de maquinitas. De las maquinitas, saqué las maquinitas pequeñas, ¿viste? Que están estas. Ok, los gachapones pequeñitos, sí. De estas. Y viene como con las cartas así. Sí, que salgan, está bonito. Y bueno, ahora con los años ya se han cotizado algunas, pues mira, 5.500, 6.000, 5.000. No llega al punto de ser Pokémon. las cartas Pokémon, pero algunas a veces sí, he visto. Sí. Una, dos que están bien caras. Pero me mueve bastante las cartas. Tengo un álbum, no completo, pero tengo con muchas de estas que con los años he ido comprando. En mi otro viaje compré un álbum de los años 90 de Dragon Ball y puse las mías viejas. Este Goku con ese arte de ropa, pocas veces se ve. Está genial. Y ese sí vale. Ese sí, $140, 130 por Pero ahí. de pronto hay otras por 800. Sí, hay de todo, Y algunas parece que se les fue el color. Sí, Soundfade, ¿no? Ya los han tenido seguro con cara a calle, ¿no? Este de acá, de Street Fighter, pocas veces lo he visto, ¿no? Balrog, Blanca, Sagat. Tú sabes que acá hay el nombre, Ah, sí. ¿no? De Sagat. Y para los que les gustan los juegos de mesa y Pokémon, ¿este es de qué año será? ¿Finales del 2000? No lo sé. Y viene con el tablero y todo. El Mojang, el juego japonés, me imagino que será. Pero mira, es enorme. 2200 no está mal, pero está muy grande. Ahí está, Por una valija, bastante dañado. para valija no es. El calendario del 97. ¿Verdad, no? A ver. Con todos los personajes. Terebi algo decía. Esto llegaría a ser para nosotros Power Ranger Neo o Power Ranger Turbo, no estoy seguro. Uno de esos. Año 98. Ah, ok. Un poquito de todo. Un poquito de todo, sí. El calendario Terebi, dice. Mientras más... Sí, debe ser de la empresa. Ah, De la empresa televisiva, ¿no? Uy, ese era muy bueno. ese sí que no conozco. No me acuerdo cómo se llamaba, pero eran como que transformaciones inspiradas en bichos. Sí, está bonito. Está simpático. Me parece que ya pasó el año, pero por lo demás está simpático. Me acabo de encontrar un Mario desnudo. Eso sí que no lo había visto en ninguna otra tienda. Siempre está vestido. El Baby Mario ese. Sí. No entiendo si el precio es 14. Yo creo que sí, y viene con la canastita. Debe ser. Que no puede ser. No puede ser. Un pasillito que no miraste y estaba lleno de cosas. Ah, el Super Famicom Mini 6600. Ah, este me gusta también, Este me gusta. Aquí con caja. 7700. Esto me llama. Todo me llama, maldición. Ese punto en que están cielo y mar me llama. Bueno, en casa ya tengo un Nintendo 64. Ah, la mierda. 9900, pero esto viene con 4 mandos y 4 juegos. Ah, sí, Este viene con un solo mando, 100 juegos, 8800. Solo por 1100 más viene 4 juegos y 4 mandos. 4400. Oh, ¿y este? Miren esto. El teclado del Famicom 6600. Hay cosas que las quisiera solo para la vitrina. No me animaría a tocarlo para que perdure por siempre. Los Super Famicom. Pero, no, viene listo para enchufar, pero sin
sin joystick. Esto está en muy buen estado. Lástima que también es muy pesado. Si lo querés llevar en la valija, ten en cuenta el detalle de que pesa un huevo. Opa. Y el Famicom en caja. Más amarillo que los dientes de tu abuela. Y yo resulta que en mi colección andaría necesitando un Game Boy Color. Que bien podría ser uno de estos tres. Me parece que está muy respetable el precio. Muy respetable. Lo que vendría siendo una falta de respeto es mi cara porque me levanté muy temprano hoy para un viaje largo, así que esperemos que en un rato me vaya apareciendo la cara humana de todos los días. Se viene entonces la Game Boy Color y el Wario Land 2. Bueno, entre viajes que vamos a ir haciendo de una tienda a otra, tenía que hacerle entrega a él. Perdón, se me abolló un poco el sobre. Esto lo manda mi amigo Gonza. Primero, lo más importante, alfajores. Manda. Así que te mando unos alfajores. Muchas gracias. Pero en el medio yo también traje alfajores a Japón, así que te voy a agregar 2 alfajores más. Ajá. Estos Ahí son está. Oreo tenía alfajores. Me he enterado. y mi amigo manda esto. Pero permitime que te voy a mostrar algo Ok. que había aquí. Mi amigo Gonza, a ver si se ve bien ahí, le propuso casamiento a su novia Ajá. a través de unas cartas. Hizo que ella abriera un sobre, después Claro. estaban abriendo varios. El último sobre que abrió, una de las cartas, fue esta. Ah. Y esta es una carta, digamos que personalizada, ¿no? Claro, Hecha a hacer. son ellos dos. Y esa fue la carta que ella sacó abrió, porque él la metió en el sobre, lo selló de Ajá. vuelta. Ella abrió y cuando encontró esa carta, él le propuso ahí. Pero esta es la misma carta. No. Tiene un par igual. Ah, ya. Sí, no. Te quiere, pero no tanto. Y una carta que te envía ahí que no sé qué habrá aquí. Bueno, no lo vamos a hacer público tampoco. No sé. Ah, mira, qué bonito. Muchas gracias. Pero bueno, porque él es un gran seguidor, me dijo, llévale por favor esto. Y lo hemos logrado. Misión cumplida, así que ahora seguiremos girando. Gracias, Gonza. Un abrazo. Ojalá ya algún día nos encontremos y nos besamos ahí. Muy bien. En su luna de miel va a venir para Japón, así que en su luna de Perfecto. miel se divorcia porque lo conoce él. Y ahora sí, te tengo buenas y malas noticias. Las malas noticias es que la recorrida va a quedar aquí, pero las buenas noticias es que nos queda mucho más material con Gemu, así que te toca suscribirte al canal, seguirlo también a él si no lo seguías, darle duro al botón de like. Y ahora sí, te dejo otro video y nos veremos la próxima. Hemos trabajado. Otro día en la oficina.